De Mateo capítulo 12, Evangelio de Mateo capítulo 12, versos del 9 al 14. Evangelio de Mateo capítulo 12, versos 9 al 14, hermanos. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuando vas a un hombre que una oveja, por lo siguiente es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Señor, te damos gracias. Gracias porque es en tu misericordia y en tu amor que podemos reunirnos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí alabando tu nombre, Señor, dándote honor, dándote gloria, dándote honra, reconociendo quién eres, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estas bendiciones. Ahora, Señor, nos preparamos para escuchar tu palabra, para que nuestra vida sea edificada, Señor, conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros para ello, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermano. Para entrar en contexto, hermanos, vamos a analizar los primeros versículos de este capítulo 12. Recuerden que estamos en las parábolas de Jesús. Esta no tiene un título como tal en la Escritura, pero está implícito que habla el Señor Jesús acerca de una oveja que cae en un pozo. Y va a hacer una comparación muy importante que trae una enseñanza espiritual, hermanos. Mateo 12:1, hermanos, nos dice que en el tiempo que iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron, ¿qué, hermanos? Hambre, y comenzaron a arrancar las espigas y a comer de ellas, hermano. Dice este versículo que en un día de reposo, ¿sí? Reposo en hebreo es Saboat o Shabbat, como se conoce, hermanos. Nos habla acerca del séptimo día de la semana, ¿sí? Establecido en el Antiguo Testamento como un día de descanso. El Antiguo Testamento registra la institución del día de reposo en las leyes que se le dieron a quién, hermano, en el monte Sinaí, a Moisés. Ahí el Señor estableció. Bien es cierto que en Génesis el Señor estableció los tiempos, los días, trabajó con la palabra de su poder, hizo todo lo que existe, y hubo un día en el que se detuvo porque estaba creado lo que él había determinado y descansó. Es decir, no porque se haya cansado, sino tuvo un tiempo para contemplar su obra, ¿sí? Lo que él había realizado. Eso fue allá. Hasta ese momento, hermanos, ¿sí? No era un precepto, sino era algo que Dios había declarado, había narrado hasta ese momento. Fue ya después en Éxodo que ya fue una prescripción de Dios. Lo de Génesis fue una descripción de Dios. Mas pasó a ser prescripción de Dios más adelante. El día de reposo, hermano, en un contexto muy general, fue creado por Dios para identificar al pueblo de Israel. Esto usted en casa lo puede ver en Éxodo 31. Pero también el día de reposo fue un tiempo, como ya lo describí, de descanso. Éxodo 20:10 lo enseña.
6 días trabajarás, dice Éxodo 29 y 10, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y también el día de reposo es para que se tomara el hombre un tiempo para la adoración, un tiempo para Dios, exclusivamente para el Señor, hermanos, ¿sí? Vamos a ver cómo los fariseos empezaron a añadir distintos preceptos humanos. Y ahí va a radicar el por qué Jesús trajo esta enseñanza. El verso 2 de Mateo 12 dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Como ya leímos, hermanos, Jesús y sus discípulos iban por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre, arrancaron las espigas para comer del grano. Por supuesto, los fariseos, hermanos, de inmediato criticaron esa acción. Ellos estaban afirmando que era ilícito hacerlo en el día de reposo. Sin embargo, hermanos, era totalmente lícito por la ley para aquellas personas que viajaban sin alimento pasar por los sembrados o entre los campos y tomar alimento. Era totalmente lícito, hermanos. Y la ley decía que podían hacerlo y podían tomar, aunque no fueran sus campos, por supuesto, al no llevar alimento, pero solamente podían tomar lo necesario para saciar su hambre. No podían llevar más alimento guardado para el camino. Pueden tomar, decía la ley, sin ningún problema. Los fariseos habían añadido a la ley, hermanos, escuche bien la palabra, tradiciones. Habían añadido a la ley tradiciones y preceptos humanos. Para ellos, el arrancar, hermano, el trigo de su tallo, prácticamente era estar segando. Para ellos, el friccionarlo entre las palmas de las manos era como trillar, hermano. Para ellos, el aventar, hermano, la pajita que se le quita, era equivalente a limpiarlo. Lo cual para ellos era violación a la ley. Ellos están diciendo: estás haciendo algo ilícito porque estás trabajando. Estás segando, estás trillando, estás limpiando el grano. Violación a la ley para ellos. Por eso acusaban a Jesús y con ello también, a sus discípulos y con ello también, por supuesto, estaban acusando a Jesús. Dice el verso 3: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron, ¿qué, hermanos? Hambre. Verso 4: cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a quienes, hermanos. Dice ahí que a los sacerdotes. El Señor Jesús va a tocar va a hacer unos recordatorios, mejor dicho, a los fariseos para que, valga la redundancia, recordaran estos eventos, como David tomó de los panes de la propiciación, que no le era lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Vemos cómo Jesús estaba de alguna manera con esto, hermanos, rechazando la acusación de los fariseos. Y por medio de estas ilustraciones los confronta. Por eso primero cita a David, que cuando huía de Saúl, usted recuerda la historia, hermanos, que huía de Saúl, tomó los panes de la propiciación. David creía que preservar su vida, hermanos, era más importante que cumplir con ese precepto legal. Hermanos, ¿sería ante Dios más importante preservar la vida que un precepto legal? Vamos a ir viendo esto, porque para allá apunta esta enseñanza de esta parábola, hermanos. Mateo 12:5.
¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Vea, hermano, lo que está afirmando Jesús. Les recuerda ahora acerca ya no de David, sino de los sacerdotes. Y él dice que profanaban el templo en el día de reposo, pero eran sin culpa. Aquí Jesús les recuerda esto, hermano. ¿Qué eran estos hombres, estos sacerdotes sin culpa? Dice el verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo, ¿qué, hermanos? Está aquí. ¿A quién se refería Jesús con esto, hermanos? Dice, está profanando. Ellos, esos hombres, profanaban el templo, que era algo de muchísimo reverencia y respeto. Algo mayor que ese templo que merecía reverencia y respeto está aquí. Era el Señor Jesús, por supuesto. Argumentó eso el Señor Jesús, mayor ser que el templo. Por ser Señor del día de reposo, hermano, el Señor controla lo que se puede hacer en ese día. Y por eso, hermanos, no condenó a los discípulos en su acción de comer del campo, de las espigas, del trigo. No los condenó. Dice el verso 7, y si supiereis, les dice a los fariseos, ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Él le dice a los fariseos, si ustedes supieran que mi deseo es misericordia quiero y no sacrificios, ustedes no se atreverían, ¿a qué, hermanos? A condenar, a juzgar a aquellos que son inocentes, es decir, ellos no son culpables de nada. Cuando Jesús les dice si supieran, ¿qué implica esto, hermanos? Ignorancia, que en realidad no sabían. Aquellos eruditos de la ley, hermano, ignoraban esto. Y Jesús se lo subraya con sus afirmaciones. Dice el verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los fariseos no entendían lo que significaba, hermanos, la compasión. Escuche esta palabra, la compasión. Ellos no lo entendían. No entendían las necesidades por las compasiones básicas de las personas. En este momento o en esta descripción que hemos leído estaban hablando que los discípulos tenían hambre, una necesidad básica de la vida del ser humano. Más se preocupaban los fariseos por cumplir sus tradiciones que se convirtieron en verdaderos sacrificios. Esas tradiciones fueron cargas, hermanos. Se convirtieron en cargas. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que? Se estaba refiriendo, hermanos, en primera instancia a este tipo de cargas, por el contexto. Las cargas que los fariseos ponían en los hombros de las personas, al decirles, tienes que obedecer estos preceptos. Y cosas que ellos no obedecían, no los vivían. Por eso, ¿qué les decía Jesús? Obedezcan lo que ellos mandan, pero no vivan como ellos viven. Ellos sí sabían qué se tenía que hacer, pero no vivían conforme a la voluntad de Dios. Un comentarista, hermanos, hablando de estas cargas que añadieron los fariseos a la ley de aquel momento, hermano, un comentarista expresa, digámoslo así, hermanos, lo absurdo de esos preceptos y tradiciones. Escuche, por favor. Los sastres no llevaban una aguja consigo el día de reposo por temor a que pudieran tener la tentación de remendar una prenda y así realizar un trabajo. Vean nada más, hermanos. No se podía comprar ni vender nada. La ropa no se podía teñir ni lavar. En el día de reposo estamos hablando, por supuesto. No se podía enviar una carta, aunque fuera de la mano de un gentil. No se podía encender ni apagar ningún fuego.
incluido el de la lámpara. Aunque un fuego ya encendido podía utilizarse dentro de ciertos límites. Por esa razón, algunos judíos ortodoxos utilizan hoy en día temporizadores automáticos para encender las luces de sus casas, mucho antes de que comience el día de reposo, al día de hoy, por supuesto. De lo contrario, podían olvidarse de encenderlas a tiempo y tener que pasar la noche a obscuras. No se podían tomar baños por temor a que parte del agua se derramara sobre el suelo y lo consideraran que estaban lavando el suelo. Lo consideraban una tarea, un trabajo. Las sillas no se podían mover, hermanos, porque al arrastrarlas podrían hacer surcos en el suelo y pudiera considerarse como si estuvieran arando. Una mujer no debería mirarse en el espejo para no ver una cana y tener la tentación de arrancársela. Hermanos, son muchos preceptos en verdad que rayan... ¿cuál sería el término, hermano? En lo ridículo, de verdad. Y se generaba una carga porque estos hombres presionaban para que los judíos tuvieran que observar todas estas y muchísimas más tradiciones y preceptos. Son solo algunos. Había límites para caminar a ciertas distancias. Y por ejemplo decían, bueno, a lo mejor tengo que caminar hasta cierta distancia y rebasa lo que yo puedo caminar en este día. Tomaban un cordel y lo iban jalando para que, como decían, bueno, aquí sí tengo lícito moverme y como este cordel llega hasta aquel lado, pues puedo por el cordel no caer en contradecir estos preceptos. Y de ahí, si llego a esa casa con este cordel, pues ya avancé, y si quiero ir a otro lado, pues con otro cordel me voy a otro lado. No comían un huevo si la gallina había puesto ese huevo en día sábado. Era algo extremo, hermanos, lo que estos hombres habían prescrito, sumándolo a la ley, hermanos, y lo que estos hombres exigían. ¿Se acuerdan de lavarse las manos? Más preceptos, hermanos, que por ellos criticaban a Jesús y criticaron en distintas oportunidades a los seguidores de Cristo. Estos preceptos, hermanos, eran llevados digámoslo así, hermano, en los hombros de las personas. Y se habían puesto estas pesadas cargas de tradiciones, de reglas, de preceptos que escribas y fariseos habían elaborado para el día de reposo. Jesús, hermanos, de manera, con toda intención, hermano, actuó como actuó, violando en varias ocasiones las tradiciones de estos hombres en el día de reposo. Por eso Jesús enseñaba a la gente que las leyes meramente externas nunca los salvarían ni los santificarían. La verdadera justicia debe venir del corazón. La palabra hebrea Shabbat o Sabbat quiere decir descansar o reposar. Es por eso que Mateo menciona aquí este conflicto sobre el día de reposo. Jesús ofrece descanso, hermanos, a todos los que vienen a Él. Ahora, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos, nuestro descanso es Jesucristo. Nuestro descanso es en el Señor. Después de haber acabado una obra en nosotros, de convencernos a través del Espíritu Santo de que necesitábamos del Señor, de nuestra verdadera condición de Dios. Y cuando eso se da, hermano, venimos por convicción del Espíritu y en fe a entregar nuestra vida a Cristo, y es cuando viene el verdadero reposo a la vida de una persona. En Él está nuestro verdadero descanso. Era necesario entrar en esta introducción, hermano, un poco larga, pero son varios conceptos importantes para entender lo que vamos a estudiar.
Después de estas enseñanzas a los fariseos, Jesús llega a la sinagoga de ellos mismos y aquí inicia nuestra parábola. Jesús va a dar una enseñanza espiritual haciendo una analogía, una comparación con alguna actividad terrenal, hermanos. ¿Cuál es esa actividad terrenal? Él pone esta idea de si una oveja cae en un foso, si acaso su dueño no va a rescatarla. Por eso va a preguntar si es lícito sanar en el día de reposo. Mateo 12:9, hermanos. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Como podemos entender, hermanos, el Señor no recibió respuesta alguna a los cuestionamientos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos cuestionamientos, hermanos? Dijo, ¿o no habéis leído en la ley que el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Él estaba preguntando, hermanos, en lo que leímos como introducción y no obtuvo respuesta. No obtuvo respuesta de los fariseos y ni siquiera él esperó a recibir esa respuesta. Prácticamente, hermanos, fue a la sinagoga de aquellos judíos que trataban de hacerle caer para acusarlo y prenderle. ¿Qué podemos aprender de aquí, hermanos? De algo tan aparentemente sencillo. Él fue a la sinagoga. Era un lugar de reunión. ¿No es cierto, hermanos? ¿Qué aprendemos para aplicarlo a nuestra vida, hermanos? Que era la costumbre del Señor Jesús ir a esos lugares. ¿Qué se hacía en esos lugares, hermano? Se enseñaba la palabra. Se enseñaba la palabra. Se meditaba en la palabra. Alguien se paraba al frente, abría los rollos y alguien hablaba o interpretaba a través de lo que escuchaba o que habían leído y así analizaban las escrituras. ¿Qué hacemos aquí, hermanos? Hacemos lo mismo. Venimos, alguien habla, hermanos, meditamos en la palabra y vemos qué aplicación tiene para nuestra vida. Si el Señor Jesucristo, hermanos, iba a las sinagogas a estudiar la palabra de Dios, la Torá, para nosotros, pues esa sinagoga ahora es nuestro recinto, ¿no? Donde venimos hoy, aquí donde estamos. Si Jesús asistía, hermanos, a la sinagoga y era importante para él, ¿cuánto más para nosotros debe ser venir, hermano, y venir a estudiar la palabra y meditar en ella? Por eso la Escritura dice en Hebreos, no dejando de qué, hermanos, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante, hermano. Si para nuestro maestro al cual seguimos era importante estar en los tiempos, asistir constantemente a las sinagogas, hermano, ¿cuánto más lo debe ser para nosotros? Ahora, hermanos, la intención de Jesús era enseñar a los fariseos acerca de la misericordia, hermanos. Acerca de la misericordia, hermanos. Y de la autoridad que él tenía sobre el día de reposo. Estos hombres, hermanos, estaban llenos de envidia. Estaban siempre, hermanos, vigilando a Jesús para ver si algo de lo que él hacía o de lo que él decía se podía usar en su contra para acusarlo. Incluso, hermanos, para destruirlo. Incluso, hermanos, las Escrituras mencionan para matarlo. Estos hombres era lo que maquinaban. Y tenían un plan para Jesús en ese momento. Ahí en la sinagoga. Mateo 12:10. Dice, he aquí que había allí uno que tenía, ¿qué, hermanos? Seca una mano. Una pausa aquí, hermano. Vamos a ir, ponga un separador ahí, hermanos, porque hay versículos que narran este mismo hecho en otros evangelios. Ponga un separador y le pido que vayamos a Lucas. Lucas capítulo 6, verso 6, por favor. Lucas 6, verso 6. Es el mismo evento, hermano, narrado aquí por Lucas.
Lucas 6:6. Otro día de descanso, Jesús fue ¿a dónde, hermanos? A la sinagoga. ¿Y qué hizo? Enseñó. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Más detalles, ¿no es cierto, hermanos? Acá nos dice Mateo que tenía seca una mano. Aquí Lucas nos dice que tenía paralizada una mano. ¿Qué significa? Y además la derecha. ¿Cuántos de aquí son zurdos? Ah, cierto, hermana. ¿Puede hacer lo mismo que con su izquierda, con la derecha, hermana? No, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, ¿no es cierto, hermanos? Todos los demás que somos diestros, hermano, imagine todo un día hacer sus actividades con la mano derecha. Se nos complicaría, hermanos. Ahora, meditemos en esto. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil, y es importante. ¿Por qué tantos detalles, hermano? Puede decir alguien, pues, ¿qué tiene que fuera la derecha o la izquierda? No, tiene sentido, hermano. Si era la mano derecha, hermano, que lo más seguro es que este hombre fuera diestro. ¿Qué pasaría con nosotros si un día no pudiéramos usar nuestra mano derecha, hermanos? Las cosas más sencillas, incluso por ejemplo bañarnos, hermano, secarnos, se complican. Y puede usted poner muchos ejemplos en que a lo mejor haya alguna actividad que ahorita no se me ocurre que sería mucho más difícil de hacer. Pero fue la mano derecha. Y estaba, dice ahí Lucas, que estaba paralizada. Entendamos esto, su mano estaba sin vida. Estaba muerta su mano, hermanos. ¿Esto qué implica? Que ese hombre no podía realizar las actividades que toda persona podía realizar. No podía realizar sus actividades. Hermanos, eso es un sufrimiento. No podía trabajar. No podía trabajar, allá íbamos. No podía trabajar. Si ese hombre se dedicaba al campo, estoy imaginando un poco, hermano, no quiero añadirle a la escritura, sino meditar, hermano. ¿Cuál posiblemente hubiera podido ser la situación laboral de ese hombre? No podía trabajar. Imagínese en nuestra actualidad si fuese chofer y el carro que tiene no es automático. Hay personas muy hábiles, pero les cuesta años el dominar eso. Yo conocí a una persona que estaba mal de su mano y manejaba así en carretera, hermano. Y nada más con una mano y con esta cruzaba, y no era automático su carro. Cruzaba la mano izquierda para meter velocidad y conducía con sus rodillas en carretera. Es difícil, hermano, no tener un miembro hábil, útil de nuestro cuerpo. Un pie, una mano, un ojo, qué sé yo, hermano. Este hombre, indudablemente, hermano, estaba sufriendo. Indudablemente. Y nuestro Dios, nuestro Señor, el que le ha dado vida a usted y a mí, hermano, es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia, de bondad, hermano. Grande misericordia. Grande misericordia, hermanos. La tradición de los fariseos afirmaba que solamente, hermanos, en caso de que la vida de un hombre pudiera realmente estar en grave peligro, la vida en peligro, podía ser permisible sanarlo en el día de reposo. ¿Ese hombre estaba en peligro de muerte? No, realmente no. Ellos pensaban de esta manera: si este hombre es Dios, hablando Jesús por supuesto, esperará hasta el día de mañana posiblemente para sanarlo y respetar así la tradición que tenemos. Ellos esperaban que posiblemente Jesús dijera: no, es el día de reposo, vamos a sanarle mañana. Los fariseos esperaban que por palabra o por hecho o por ambas cosas, hermanos, Jesús transgrediera esta norma establecida por ellos.
Pregunta, hermanos. ¿Estos hombres se preocupaban por la salud de esta persona que tenía su mano seca? Para nada, hermanos. Su preocupación no era ese hombre. Su preocupación era atrapar a Jesús. Qué perversos, hermano. Los fariseos, hermano, no les importaba el enfermo. Por ello, con toda malicia le preguntaron, y retomo Mateo 12:10. Y allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder, ¿qué, hermano dice ahí? Acusarle. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Esa fue la pregunta de estos hombres, hermano. Vamos a Marcos. Le pedí que pusiera un separador allí en Mateo. Vamos a Marcos, hermano. 3:2. Hablando de esta malicia de estos hombres, porque ese era su propósito, su objetivo, hermano. Atrapar, hacer caer a Jesús, a que quebrantara la ley para aprenderlo y para darle muerte. Marcos 3:2, ¿lo tiene, hermano? Marcos 3:2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder, ¿qué? Acusarle. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Le qué? Le acechaban. Estos hombres, hermano, le acechaban. ¿Qué viene a su mente? ¿Quiénes acechan, hermano? ¿Eh? ¿Los animales? ¿Sí o no? En el reino animal así es. Acechan a su presa. Hermano, pues como lo dice la palabra, ese acecho, los animales como acechan, hermano, pues como los animales, estos hombres acechaban a Jesús para matarlo. A ese nivel, hermano. A ese nivel la palabra los describe, que acechaban. Y hicieron la pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito? ¿Qué es lícito? Algo que está bien, hermano, algo que se permite porque es algo legítimo ante la ley. Eso es algo lícito. Y habla acerca de si es lícito, ¿qué, hermanos? Sanar. Qué importante son las palabras en la Escritura, hermano. Sanar. ¿Quién hizo la pregunta aquí en donde leímos, hermanos? ¿Aquí donde leímos? Y preguntaron a Jesús, dice Mateo 10:12. ¿Sí es cierto? En Mateo. Sí. Y preguntaban a Jesús, ¿sí? 12:10. Los fariseos le preguntaron si era lícito, ¿qué? Sanar. Escuche esto, hermano. Tiene mucha importancia esto. Esos hombres sabían quién podía sanar, hermanos. Dios. Porque Él tiene autoridad y poder. Esos hombres estaban preguntando algo, hermano, que los delataba. Había una incongruencia en ellos. Ellos sabían, hermano, que Jesús tenía el poder para sanar. ¿No es cierto? Ellos sabían, porque ellos daban por hecho, si le sana esto y si no le sana esto otro. Hermanos, si esos hombres sabían que Jesús tenía el poder para sanar, ¿qué podían deducir? Que era el Mesías, exactamente. ¿Y qué tenían que haber hecho estos hombres, hermanos? Honrarle, adorarle, reconocerle, rendirse delante de Él.
Había incongruencia. Ellos sabían, hermanos, que Jesús podía sanar, por tanto, tenía el poder para hacerlo, por tanto, era divino, por tanto, era el Mesías, pero ellos no le honraron. Volviendo un poco y a reflexión, hermano, una mano seca no era una urgencia. Es muy probable que ese hombre ya tenía tiempo con ese padecimiento, tiempo atrás, tal vez meses o años, no sabemos. Pero Jesús podría haberlos sanado, hermano, o citado al siguiente día, ¿no es cierto? Porque no era imprescindible sanarlo en ese momento. Sin embargo, el Señor, hermano, con toda sabiduría, por supuesto, sabía lo que hacía, y el Señor responde con una breve parábola que compara el valor de los animales con los seres humanos. Verso 11, Mateo 12, 11. Él les dijo, Jesús les dijo, no les respondió, pero les preguntó: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿A qué le suena esto, hermano? ¿Qué hombre habrá de vosotros? ¿Qué hombre habrá de vosotros? Dice, no lo busque, dice Lucas 15:4, la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Recuerda que lo estudiamos en su momento, hermano. ¿Qué hombre? O sea, ¿por qué le comento esto, hermano? Porque va a dar una enseñanza. Por eso es una parábola, hermano. ¿Sí? ¿Qué hombre habrá de vosotros? Aquí la pregunta de Jesús, hermano, fue una pregunta retórica, es decir, con una respuesta obvia y sobreentendida. Cualquier judío, incluso fariseo, encontraría la manera de rescatar su oveja si ésta cayera en un hoyo, hermanos. Es decir, está preguntando Jesús: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esa oveja cae en un hoyo en día de reposo, qué hombre no echa mano y la saca o la levanta? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Todo hombre lo haría. Todo hombre, es más, la ley tiene que ver. Deuteronomio 22:4, hermanos. Deuteronomio 22:4. Vea lo que enseñaba aquí. En este verso: si vieres al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le ayudarás a qué? A levantarlo. Mire, hermano, aquí está hablando de lo que la ley en aquel tiempo ordenaba hacer, incluso con un animalito que no fuera el propio. La ley la conocían los fariseos, por supuesto, y ellos sabían que Deuteronomio 22:4 afirmaba que debíamos ayudar al hermano cuyo animal estuviera en problemas. Ellos sabían eso. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús les hizo una pregunta: ¿quién de vosotros, hombre, haya un hombre que no sacaría a su animal si cae en un hoyo? Sumemos Deuteronomio 22:4, pues ellos lo sabían. Si aún en el animal ajeno deberían ayudar, ¿cuánto más ellos? Es decir, hermano, los fariseos, por supuesto, sabían la respuesta a lo que Jesús les cuestionaba. Vamos rápidamente a Proverbios 12:10. Proverbios 12:10. Hablando de el cuidado hacia los animales y las bestias de aquel tiempo. Proverbios 12:10. El justo, ¿qué, hermanos? Cuida de la vida ¿de quién? De su bestia. Mas el corazón de los impíos ¿es qué? Es cruel.
¿Estos hombres acaso, hermanos, eran crueles? ¿Falta de amor, faltos de misericordia? Claro que sí, hermanos. ¿Qué estaba sucediendo con el Señor Jesús hacerles un cuestionamiento y ellos no responder, hermano? Prácticamente el Señor Jesús los estaba atrapando con sus preguntas. Mucha sabiduría, toda la sabiduría. Impresionante siempre cómo el Señor Jesús salía de todas estas circunstancias y cómo respondía a los que le querían atrapar, hermanos. Los atrapó a ellos. Los que querían atrapar resultaron atrapados con preguntas que el Señor les hizo, tanto así que ellos no dijeron nada. Sin embargo, Jesús, hermanos, los confronta haciéndoles una pregunta más, Mateo 12:2. Dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Una pausa ahí. Jesús les dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale? Por supuesto, hermanos, ninguno de los fariseos iba a decir que vale más la vida de una oveja que la de un hombre. No van a afirmar ello. Sin embargo, hermano, en la práctica de ellos, en su forma de vida de los fariseos, hermano, trataban mal o con poco respeto a otros hombres. A ciertos hombres los trataban con un menor respeto al que le tenían incluso ellos mismos a ciertos animales. Esa era la realidad. Tristemente, hermanos, hoy hay ejemplos de esto en nuestros días, en donde animales llegan a ser más importantes que la vida humana. ¿Habrá ejemplos hoy, hermano? ¿Hoy? ¿2025? Incongruencias humanas. Hoy, hermanos, por ejemplo, hay personas que se manifiestan para que la tauromaquia o las corridas de toros se quiten, se terminen, porque es algo muy, muy, muy cruel. En verdad es algo muy cruel con esos animales. Y van y hacen plantones y se tiran al piso allá en la ciudad, en avenidas importantes y son arrastrados por la policía para que desalojen. Yo creo que es un buen motivo para expresar que es una crueldad lo que hacen. Pero voy a una incongruencia, hermano. No dudo que dentro de ese grupo de personas, hermanos, hablando de la importancia entre animales y ser humano, al mismo tiempo no dudo que haya por lo menos una persona que se manifieste por el derecho al aborto. ¿No quieren que maten un animal? Pero están en favor de... Jesús está haciendo una pregunta de suma importancia, hermanos. De suma importancia. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Le preguntan los fariseos. Preguntámonos hoy a nosotros, ¿no? ¿Qué piensa el hombre? Pues tenemos ejemplos de esa incongruencia, hermanos. Esa incongruencia la tenían los fariseos. Hoy no es la excepción, hermanos. Dice John MacArthur lo siguiente, hermanos. En el hinduismo no se mata una mosca porque es la reencarnación de algún desafortunado ser humano de épocas pasadas. Las ratas no se matan por la misma razón. Se les permite comer y contaminar suministros de alimentos sin ninguna interferencia. Las vacas se consideran sagradas y se les dan los alimentos disponibles, mientras que a los seres humanos se les permite morirse de hambre. Fin de la cita. Una incongruencia total. La pregunta, no la olvide, de Cristo es: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja, es decir, un animalito? Qué incongruencia, hermano, con lo que estamos meditando, qué desequilibrio en la mente del ser humano.
¿Habrá personas, hermanos, les pregunto, que afirmen que es mejor tener un perro que una compañía humana? ¿Sí? Bueno, sí los hay. Hasta heredan al lugar. Hasta heredan a los animales. Y millones de dólares, hermano. ¿Qué le parece? Yo le pregunto a usted, a la luz de lo que Cristo está preguntando. Bueno, la respuesta a esa pregunta que dice es claro, sí los hay, pero por supuesto no son creyentes. Eso no puede ser en un creyente. ¿Por qué? Hay algo más importante, si es un desequilibrio. ¿Por qué, hermano? Un creyente, un hijo de Dios, hija de Dios, no puede ni debe pensar de esa manera. Porque el creyente es templo del Espíritu Santo. Somos templo, es el prójimo, pero por lo que estamos viendo, ¿qué es más importante para Dios, hermanos? ¿Dónde vemos esa importancia, hermanos? ¿En qué atributo de Dios? En su amor, en su gracia para con nosotros, hermanos. Tan importante que ¿qué? Juan 3:16, hermanos. ¿No es cierto, hermanos? La importancia del ser humano radica en el corazón de Dios y en lo que Él nos enseña. Y en el amor plasmado a través del sacrificio de su Hijo amado, su único Hijo. Vuelvo a hacer la pregunta, hermanos, a recordar lo que dijo Jesús. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Le preguntó a los fariseos. El Señor Jesucristo, hermano, afirma que es lo más importante en varias porciones. Vamos a Mateo 6:26. Un verso que conocemos, hermano. Mateo 6:26. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo 6:26 dice, está hablando Jesús. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace, hermano? Las alimenta, ¿verdad? Hay una importancia en el Señor en cuanto a los animalitos, los alimenta. Y hace una pregunta, ¿no valéis vosotros cuánto, hermano? Mucho más que ¿qué? Que ellas. ¿Queda claro, no, hermanos? El Señor responde esa pregunta a través, o nos damos cuenta cómo la responde a través de otros pasajes de la Escritura. Es mucho más valioso, importante un ser humano que un animalito. Un ser humano, hermano, por perverso que sea, ha sido creado, escuche, a imagen y semejanza de Dios. ¿O no? Por muy perverso que sea. ¿Alguien le ha hecho daño, hermano o hermana? ¿Alguien le ha causado dolor en su corazón? Quiero decirle algo. Esa persona es hecha a imagen y semejanza de Dios. Perdone. Perdone, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, hermanos.
Hermanos, es algo que debemos tener siempre presente. Dice Mateo 12:2, ¿y cuánto más retomo? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? A los fariseos, hermanos, reitero, no les interesaba la salud de ese hombre. Aparentaban misericordia, aparentaban obediencia a la ley, pero no podían engañar a quién, hermano, al Señor Jesús. Lucas 6:8, hermanos. Recuerde, son textos paralelos. La narración del mismo evento. Lucas aquí nos da cosas bien importantes, hermanos. Ya llegamos ahí, Lucas 6:8. Mas él, ¿quién es él? Jesús. ¿Conocía qué, hermanos? Los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, que le dijo, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Pero él conocía, hermano, los pensamientos de los fariseos, hermano. No olvidemos esto, hermano. No olvidemos, hermano. El Señor conoce todo de nosotros. El Señor conoce aún nuestros pensamientos, hermanos. El Señor no puede ser burlado. ¿Qué nos lleva a esto, hermano? En una aplicación práctica, a caminar en el temor de Dios. Caminar en el temor de Dios. Podemos engañar los unos a otros, hermano, pero a Dios no. A Dios jamás se podrá hacer eso. Eso debe traer temor en nuestro andar, en nuestra forma de vida. Ahora, para Jesús, no hacer bien en el día de reposo o en cualquier otro día es lo mismo que hacer mal. Jesús dijo que si el hombre cuidaba de los animales en el día de reposo, ¿no deberíamos nosotros cuidar, hermanos, o mostrar misericordia al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios? Jesús hizo muchos bienes en el día de reposo, hermano. Veamos uno de ellos, Lucas 13:10. Jesús sana a una mujer en el día de reposo, hermanos. Estaba enferma de un espíritu que la tenía encorvada. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús, ¿en dónde, hermanos? En una sinagoga, en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba como, hermano, encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Una pequeña pausa aquí, hermano. Meditemos en la vida de esa mujer. ¿Alguien le ha dolido alguna vez la ciática? La espalda, que no se puede uno levantar. Imagínese 18 años encorvada con una afección en su columna. ¿Acaso habrá tenido dolor esta mujer? Sí. Totalmente. Totalmente. Dice el verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba, ¿a quién, hermano? A Dios. Dice el verso 14, pero el principal de la sinagoga, vea esto, hermano, ¿qué hizo? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Otra vez el legalismo ahí, ¿no? Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Otra vez el legalismo, hermanos. Dice el verso 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo, pues esto es fuerte, hermanos. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Verso 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?
Al decir él estas cosas, ¿qué sucedió, hermanos? Se avergonzaban todos sus adversarios, hermano. ¿Por qué se avergonzaban? Porque fueron puestos en evidencia, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él, es decir, por el Señor Jesús. ¿Qué elementos intervienen, hermano? Cristo sanando en días de reposo y una actitud egoísta, legalista, faltos de misericordia de los fariseos. ¿Otra vez? Esos elementos ahí. ¿Recuerdan, hermanos, el estanque de Betesda, en donde Jesús sanó a alguien que no se podía mover, hermanos? ¿Recuerda su historia? Vamos a Juan 5:8. ¿Cuál es el contexto? Allí en Betesda, hermano, había un estanque en el que muchos enfermos, ¿verdad? Cojos, paralíticos, no estaban ahí esperando, ¿qué, hermanos? Entrar al agua. Dice la Escritura que de vez en vez bajaba un ángel y agitaba el agua, y ellos tenían que esperar para que después de que el ángel se fuera y las aguas quedaran tranquilas, ellos pudieran meterse para ser sanados de toda enfermedad. Y el Señor llegó a ese lugar y miró a aquel hombre que estaba postrado porque no se podía mover. Y tuvo un diálogo con él. ¿En qué querías que haga? ¿Qué te puedo ayudar? Este hombre le dijo: Señor, pues mira, no puedo. Quiero llegar al estanque, pero en cuanto trato de ir para allá, pues no llego. Y entran otros antes que yo y no soy sanado. Esa es la historia. 38 años enfermo, este hombre paralítico. No podía moverse para meterse allá al estanque. Jesús llegó y lo sanó. Juan 5:8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue, ¿qué, hermanos? Sanado, y tomó su lecho y anduvo. ¿Y era qué, hermano? Día de reposo. Otra vez, ¿verdad, hermano? Día de reposo. Verso 10. Entonces los judíos, otra vez aquí aparecen, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito qué? Llevar tu lecho. Otra vez aquí los fariseos, los judíos. Dice el verso 11: y le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Vamos al verso 15, por favor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Es decir, antes de este verso volvió a encontrar a Jesús y se dio cuenta que él le había sanado. Verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban, aquí está muy claro, ¿qué, hermanos? Matarle, porque hacía estas cosas cuando en día de reposo. Otra vez la falta de bondad, de misericordia de estos hombres, hermano. Duro corazón el de estos hombres, en realidad. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios, no legalismo. Regresando a Mateo 13:13, hermano, perdón, 12:13. Entonces Jesús, entonces dijo a aquel hombre, ¿qué le dijo? Extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Cómo lo sanó? Pues milagrosamente, no, nunca extiende tu mano. Milagrosamente. Ni siquiera, como en otros casos, le dijo: sé sano. Le dijo: extiende tu mano. No le tocó, no le puso sangre. No lo tocó, no le puso absolutamente nada, como al que le faltaba la vista. Él es soberano, él se mueve y hace las cosas y sana cuando él quiere y como él lo desea, hermanos. Aquí lo vemos en la Escritura. Él le dijo: extiende tu mano. No sabemos, hermanos, si realmente era todo el brazo o simplemente su mano. El punto es que al extenderla fue sano. Estaba sana su extremidad.
Y le dijo que la extendiera con una razón, para que toda la gente, le dijo, ven aquí en medio, ya lo leímos, para que la gente viera, hermanos, lo que el Señor iba a hacer, para que los fariseos vieran lo que el Señor iba a hacer. Marcos 3:5 nos da otros detalles. Marcos 3:5. Este versículo es muy interesante, hermanos. Dice, entonces mirándolos alrededor, ¿cómo los miraba Jesús, hermanos? Con enojo y a la vez entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Con ello Jesús una vez más daba una lección a los fariseos acerca de la misericordia. Todo lo que sea para el bien del prójimo, hermanos, siempre será, escuche, siempre será algo grato a los ojos de Dios. Todo lo que sea en misericordia para bien de nuestro prójimo siempre será algo grato, hermano, algo aceptable a los ojos de Dios. Si se permite hacer bien a un animalito, hermano, en el día de reposo, con mayor razón es correcto y bueno mostrar misericordia al ser humano, al hombre, que es hecho a imagen de Dios. Mateo 12:14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para, dice aquí, destruirle. Qué tremendo, hermanos. Después de todo lo que el Señor hizo, hermano, ante sus ojos, en lugar de que estos hombres, al ver ese milagro, ese prodigio, y que les impulsara a creer en Jesús como el Mesías, hermano, los fariseos tuvieron consejo, es decir, se reunieron con el propósito de destruirle. Lucas 6:11. ¿Qué nos dice Lucas 6:11, hermanos? Y ellos se llenaron ¿de qué? De furor, dice ahí, hermanos, escuche, de ira, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Hermanos, se llenaron de furor, se llenaron de odio. De odio. Qué feo es eso, hermano. Qué fea es la ira. Qué feo es el odio. Acaba con las personas, con familias, con amistades, ¿no es cierto? Al ver el milagro, sus corazones Ni siquiera con eso se doblegaron un poco. La ira es terrible, hermano. Afecta a muchas personas, y principalmente a quién, hermanos, a uno mismo. Así es, hermanos, así es. Esos hombres se llenaron de odio para acabar con Jesús, hermano. Esos hombres prohibieron a sus discípulos que anunciaran y predicaran en ese nombre, ¿se acuerdan? Prohibían que ya no hablaran de Cristo. ¿Qué me dice hoy en día, hermano? ¿Esto se sigue dando hoy en día? ¿Le es grato a las personas que les hablemos de Cristo? ¿Están sumamente rebosando de alegría cuando les hablamos de Cristo, hermanos? A veces hay enojo. Mucha gente no permite, es más, de eso no me habla a mí. No quiero saber de eso. Hoy en día, hermano, se sigue buscando la forma de acabar con los creyentes, de acabar con su palabra y de acabar con su verdad, hermanos. Hoy en día. Estos hombres buscaban acabar con Jesús, había odio.
Hoy sigue habiendo odio por Jesús, hermanos. Hoy sigue habiendo odio por las cosas de Dios. El sistema de este mundo, hermano, está atacando los principios de Dios. ¿Qué me dice de la familia? ¿Qué se está legislando, hermano? ¿Acaso no están acabando con lo que Dios ha creado, hermanos? No están acabando con el matrimonio, no están acabando con la familia, con algo que es valioso para Dios porque Él lo creó. Ay, ¿cómo viven los jóvenes? Cada vez menos personas desean casarse. Y si no se quieren casar, pues prueba, ¿no? Vamos a probar a ver cómo nos llevamos. Y si la hacemos, pues ahora sí que si la hacemos ya la hicimos. Y si no, y si por ahí viene la bendición de un pequeñito o de una pequeñita, ¿qué pasa con esas personas, hermanos? Hoy sigue el mundo, el sistema, atacando y odiando a Dios, a su palabra, a su verdad, hermano. Hablan hoy de libertad de género. ¿A dónde nos lleva? Al libertinaje, hermanos. Todo eso va en contra de la verdad y del diseño de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Y vaya de qué manera se está atacando hoy. Hoy se está legislando por los derechos de los niños, hermano. Eso va en avance. El Estado va a tomar el control y la autoridad que tenían los padres por encima en cuanto a sus hijos. La Biblia nos dice que nosotros como padres somos responsables de conducir a nuestros hijos. ¿Lo alcanzamos a ver, hermanos? Se les está quitando a los niños la dirección y la autoridad que Dios ha establecido para crearlos en disciplina y amonestación en el Señor. Imagínense qué daño. Hermanos, las cosas no van a mejorar. ¿Sí sabe usted eso? Las cosas no van a mejorar. Las cosas se van a poner mucho más difíciles. Preparémonos, hermano. Preparémonos con la palabra de Dios, porque Él nos la da en su gracia. Preparemos a nuestros hijos, porque las cosas a las que se van a enfrentar, hermano, van a ser tremendas. Y a lo mejor usted como madre o como padre no va a estar ahí. Persevere en las cosas de Dios. Se lo digo como pastor, persevere en venir. Persevere en ser edificado en la palabra de Dios para que bendiga a sus hijos. Y también Dios le bendiga a usted. Mi oración es que vengan mañana los varones y que Dios nos siga preparando. Necesitamos que los hombres se levanten a tomar la posición que Dios desea para sus familias y para la congregación, hermanos. Y de ahí que Dios nos ayude y que Dios nos fortalezca y que nos ayude a seguir adelante con lo que Él ha planeado para nuestra vida. Amén, varones. Ese furor, hermano, muestra un rechazo. Mostró un rechazo en aquel tiempo y hoy no es la excepción. Eso mostró algo acerca de los fariseos. Mostró su necedad, ¿no es cierto? No se entregaron, no se doblegaron ni poquito. Mostró su necedad, mostró su rechazo y mostró su ceguera, hermanos, ante Cristo.
Hoy muchas personas han probado la bondad de Dios, hermanos. Han probado el favor de Dios sanándoles. Los médicos que nos explican en ocasiones qué hicieron. Oiga, ¿y cómo le hizo? Pues es que oré y Dios me ayudó y me sanó. Personas, hermanos, a punto de ser intervenidas quirúrgicamente, y ya en el último estudio, dice, oiga, pues es que no tiene nada. ¿Acaso no es gracia y misericordia, hermano? Pero tristemente, personas que han probado la misericordia de Dios se olvidan de ello. Mire, conozco personas que me han compartido cosas extraordinarias, hermanos, que Dios ha hecho en sus vidas. Pero se apartan de Dios al tiempo. Se apartan de Dios. Estudios los revisan limpios, sin problemas, por la misericordia y por la gracia de Dios. Gente agradecida con Dios, sí la hay, gracias a Dios, pero muchos también malagradecidos, aun viendo la misericordia de Dios, hermanos, no doblan sus vidas. Los 10 leprosos, hermano, se encontraron ahí con el Señor Jesucristo en el camino, se pararon a distancia porque en esa época con un leproso no podían juntarse, el Señor no tenía problema eso, pero ellos sí. Señor, ten misericordia de nosotros, clamaron al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, y el Señor tuvo misericordia de ellos porque ellos clamaron, pero solo uno regresó. Solo uno llegó, se postró en sus pies y le adoró. Nada más uno hubo agradecido, hermanos. Regresó a darle gloria a Dios. Qué fácilmente se puede olvidar el favor de Dios para algunas personas. El domingo hablamos del agradecimiento. ¿Sí lo recuerda? ¿Recuerda los 3 puntos, hermanos? ¿Estad siempre qué? ¿Gozosos? ¿En oración qué? Constante también, gozo constante y dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a concluir, hermanos. Jesús, hermanos, nunca quebrantó el día de reposo. Escuche, esto es importante. No quebrantó el día de reposo. Lo que quebrantó, hermano, fue la añadidura, los estatutos, las costumbres de los fariseos que añadieron a la ley. ¿Queda claro esto, hermanos? Para Dios, hermanos, es más importante que mostremos misericordia que la observancia de preceptos y reglas humanas, por supuesto. Más importante que observar cuestiones ceremoniales en la ley. Dios quiere misericordia y no sacrificios religiosos. En pocas palabras, quiere amor, hermano, y no legalismo. No nos confundamos de decir que porque venimos a la iglesia, que porque leemos más nuestra Biblia, que porque oramos más tiempo, qué bueno, hágalo, es bendición, pero no por ello vamos a tener un mayor favor de Dios. Es nuestra necesidad, ¿no es cierto? Y debemos hacerlo para honrar a nuestro Señor y que Él dirija nuestras vidas. Misericordia, hermano, para nuestro prójimo. Si hay una situación de enfermedad de algún familiar en el día domingo, hermano, ¿qué hay que hacer? Si vemos a un hermano que tiene necesidad el día domingo y usted ya viene al servicio y ve que está por ahí tirado con su carro, ¿qué va a hacer, hermano? Ayudar. Por supuesto, ayudar, hermanos. Es misericordia. Ayudar, hermano. Eso es lo que debemos de hacer. Si en día domingo
le pide a alguna persona que sabe que usted es cristiano y que tiene algún familiar en el hospital y tal vez está tan enfermo que pues ya los médicos dijeron ya no hay nada que hacer, y esa persona le dice, oye, que venga alguien a rezar, como ellos dicen, o a orar por mí, y es día domingo, ¿usted qué va a hacer? Tiene que ir en misericordia a mostrar misericordia, hermanos. Porque eso es para el Señor, hermanos. ¿No es cierto, hermanos? No estoy diciendo que el congregarnos no sea importante, lo es. Pero ante una necesidad, hermano, como lo hizo Jesús en un día de reposo, mostró misericordia para el que tenía necesidad. La cuestión está aquí, hermano, en el corazón. Dios conoce las intenciones. En el corazón, hermano, escuche bien, por favor. Hay que darle el día del Señor la importancia que tiene. Y esa importancia se la damos aquí en nuestro corazón. En nuestro corazón. Si nuestro Padre, hermano, no nos ha consumido por su misericordia, hermanos, porque es misericordioso, ¿cómo debemos ser nosotros, hermanos? Misericordiosos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza que nos muestra la sabiduría de nuestro Señor y Jesucristo. Pero que también nos muestra, Señor, lo que realmente es importante para ti. Más que la obediencia a preceptos, tu deseo es que mostremos misericordia para nuestro prójimo. Síguenos transformando, Señor, para mostrar el carácter de tu Hijo Jesucristo. Para mostrar también, Señor, valentía para los tiempos que se aproximan. Queremos darte gloria, Señor, y honor a tu nombre a través de nuestras vidas. Señor, necesitamos de tu gracia cada día. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos que con disposición, esfuerzo, Señor, cansancio tal vez, pero sobre todo con gratitud vienen con disposición de su corazón para alabarte, para aprender, Señor, de tu palabra. Oramos, Señor, por tu misericordia para con nuestros hermanos que tienen aflicción, Señor, en cuanto a su salud. Hoy te pedimos, Señor, por nuestro hermano Jorge, por nuestra hermana Adriana, por Angélica Patlán, Señor, que aquí está. Síguela fortaleciendo. Oramos por nuestra hermana Claudia, Señor, por nuestro hermano Edmundo, por nuestra hermana Ofelia, Señor. Fortaléceles, por favor. Te damos gracias por la maestra Tere, Señor, que salió bien de su operación. Es por tu gracia, es por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Llévanos con bien, Señor, y permítenos estar aquí el próximo domingo, si tú quieres, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.